Todos tenemos perspectivas inconscientes de la realidad, pero no todos se atreven a sentarse frente a un espejo para verlas reflejadas. Hoy nos acompaña Joaquín Sánchez Mariño, un periodista con más de 20 años de trayectoria que mapea la violencia del mundo con la firmeza de quien sabe que el periodismo no es espectáculo, sino intervención. Vamos a hacer de cuenta que la gente sabe quién sos, que vos sabés quién sos, que yo sé más o menos quién sos, aunque en realidad no sé tanto quién sos. Y mi objetivo es entender un poco más quién sos, no desde tu nombre, sino desde cómo pensás. Joaquín Sánchez Mariño. Muy bien, vamos a presuponer que sé quién soy. ¿Qué tanto crees que sabes de quién sos? Tengo la teoría general de que tener bastante claro quién soy por años, décadas de psicoanálisis y demás, pero parte de ese autoconocimiento en esta etapa de la vida viene a decirme que estoy bastante confundido. Ok. ¿Con quién soy? Si yo te tuviese que catalogar como para que se entienda ahora en este momento presente, aunque en el futuro pudiese cambiar, ¿te sentirías cómodo con que diga que sos un periodista? Sí, o sea, eso es cierto. Siento que me representa, pero a su vez en la vida no me despierto pensando Soy un periodista. soy un periodista. Okay. Incluso cuando hago periodismo no lo hago pensando soy un periodista. Ok. Soy un periodista que no sé, que intenta no darse cuenta de que es un periodista. ¿Hay alguna otra etiqueta que te gustaría tener y aún no tenés? Creo que querría tener menos etiquetas que más, ¿no? Ok. No sé por qué. Ante la imposibilidad de llenar mi vida de etiquetas, diría que preferiría tener menos. Digo, las etiquetas son para distinguir cosas. Entonces, llegado a un punto, si usas demasiadas etiquetas, se vuelve más confuso de lo que simplifica. O sea, la idea de la etiqueta es decir, es esto y ya está. Si son demasiadas, tal vez lo más conveniente es simplemente no ponerlas. Pero más allá de eso, supongamos que decimos, ok, periodismo, sos un periodista, aunque sos muchas otras cosas también, tantas que mejor no catalogarlas a todas. ¿Cómo te sentís con esa etiqueta, siendo que el periodismo socialmente en su mayoría está siendo perturbado o ensuciado por los periodistas mismos? No sé si el periodismo está pasando por un mal momento. Pienso que la humanidad está pasando por un mal momento y con ello el periodismo. Ok. Hay que distinguir entre el periodismo mal ejecutado por carencia, por contexto, del periodismo ejecutado de manera inescrupulosa y con fines Comerciales. viles. Digamos, aquel que hace un mal adrede por llenarse los bolsillos o por beneficio personal o lo que sea, sí, no me interesa esa persona. Y no, digamos, yo tampoco voy por la vida con un dedo acusador, pero no me interesa y no tendría vínculos. Ahora, aquellos periodistas que tengo muchos amigos, y yo mismo he sido uno, que por ahí ejercen su profesión en las condiciones en las que pueden, de precariedad, de convulsión en la que está el periodismo en Argentina. Yo no soy quien para juzgarlo porque, insisto, yo he estado ahí también y puedo estar ahí mañana, en el sentido de tener poco tiempo para hacer las cosas, tener que hacerlas con pocos recursos, tener que hablar de un tema que no me interesa, pero bueno, hay que hablar porque hay interés. Esas cosas que también pervierten, si querés, lo que uno puede percibir en un ideal como la pureza del periodismo, son lógicas, son habituales. Entonces a esa persona yo no le correría la cara y por supuesto que creo que todos los incurables tienen cura 5 minutos antes de su muerte, dice Fuerte. Creo que todos los periodistas tenemos la posibilidad de mejorar y de volvernos una mejor versión de nosotros en tanto tengamos un aliento de vida, ¿no? ¿Crees que hacen falta más periodistas o menos periodistas en el mundo en este momento? Bueno, es un momento del mundo donde todo el mundo tiene una cámara y un poco ejerce, tiene así como Andy Warhol decía que todo el mundo iba a tener sus 15 minutos de fama, hoy creo que todo el mundo tiene sus 15 minutos de periodista, ¿no? Basta levantar una cámara para registrar un momento, pero diría que hay muchos más de los que había antes. Ok, ¿no? Seguro. Tal vez. De hecho, podríamos usar como esta conversación como una evidencia de que eso está sucediendo ahora. Bueno, pero esto es una conversación, está bien, se estiró el límite de qué es periodismo, ¿no? Una conversación es periodismo, una entrevista es periodismo, ahora pasó la figura del contenido, ¿no? Esta conversación es contenido. Sí. El contenido está hecho por un creador de contenidos o por un periodista. Bueno, creo que hay algo por saldar, empezar a distinguir qué es un periodista de qué es un creador de contenido, de qué es un influencer. ¿Qué tendría que cumplir yo para que vos me consideres un buen periodista?
Primordialmente la honestidad. Digo, sin honestidad no puede haber, para mí, un buen periodista. Con honestidad puede haber un mal periodista. Puedes ser honesto y malo, y mal periodista, ejercer mal tu trabajo, comunicarte mal, ser malo buscando la información, creer en cualquier cosa, apresurarte. Pero la honestidad es un primer punto de partida. Ahora, no puedes ser deshonesto y buen periodista. Aquel que tenga la cualidad de la comunicación, la oratoria, la convicción, la astucia, la inteligencia, la claridad para comunicarlo, que tenga todos los atributos, pero sea deshonesto, bueno, todo eso no vale nada. ¿Sí? Es el parámetro que puede tirar toda la basura. Por supuesto. Entonces, puede haber un mal periodista honesto, pero no puede haber un buen periodista deshonesto. ¿Cómo descubrirías qué tipo de periodista sos? Yo creo que encontrar tu forma humana, encontrar tu formato como ser humano. Hay periodistas que miran la cámara y te comunican todo, pero no pueden escribir 2 líneas. Y hay periodistas que que no, se ponen una cámara se ponen a transpirar, pero cuando escriben, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de periodismo vas a ejercer? ¿Audiovisual? ¿Vas a escribir? ¿Vas a hacer audio? ¿Vas a hacer videos? ¿Vas a estar detrás del escritorio y proveer información? ¿Vas a hacer análisis de datos? Bueno, hay un montón de formatos. Pero además también, ¿qué te interesa a vos? ¿Te interesa la condición humana? ¿Te interesa la filosofía? ¿Te interesa la ciencia? Creo que para ser un buen periodista primero tenés que saber quién sos. Ok. ¿Y vos crees que sabes quién sos? ¿Quién soy? Supongo que es en qué gasto las horas, ¿no? Sí, he pensado en un momento, porque también tengo un conflicto interno con mi propia etiqueta, supongo que como la gran mayoría de los humanos, y mi conclusión fue como, una vez que yo muera, se va a poder promediar el uso que hice de mis horas conscientes y entonces decir como mayormente él fue esto. Y creo que tiene sentido, tal vez no tiene que ver con decidir yo qué soy, sino con hacer lo que quiero hacer y entonces en base a eso que la etiqueta la ponga la muerte. Sí, o sea, que la etiqueta venga en forma de epitafio, digamos, Sí, de lápida. Sí, a mí me interesa menos lo que pase después de la muerte, okay. Con mi etiqueta, digamos, el éxito de mi obra una vez que yo no esté acá, hoy que no tengo hijos y que no le supondría ningún tipo de rédito, me interesa menos. De todas formas, pensándolo, si la etiqueta depende de la cantidad de horas que dedicamos a cada cosa, es trabajo, es tramposa esa, ¿no? ¿Es la cantidad de horas o es la calidad de horas? Okay. ¿A qué le di más horas o a qué le di mis mejores horas? ¿No? Okay. Porque si no, al fin de la vida voy a ser quién fui, alguien que usó el teléfono. Claro. O alguien que se la pasó durmiendo. Alguien que se la pasó durmiendo, alguien que tuvo 4 horas, 6 horas al teléfono por día. Bueno, la cantidad de horas puede dar un resultado tramposo, ¿no? O triste más que tramposo. Sí, creo que es una buena conclusión. Voy a retomar el tema de la humanidad. Okay. Me interesa saber hacia dónde crees que está yendo la humanidad. Pareciera que está ganando, el mundo está ganando el lado oscuro, ¿no? Pero es como una saga. Podemos dividir la historia de la humanidad en sagas. Ahora estamos en la 1, gana el lado oscuro, gana el imperio. En 10 años, en 5 años, se trae la 2. La revolución recupera, destruye la estrella de la muerte y hay una nueva esperanza, nace una nueva esperanza. Después viene la 3 y es el imperio contraataca y bueno, volvemos a... Sí. Todo esto en términos de presidencias, de líderes mundiales sensibles e insensibles. A mí no me gustaba catalogar en el eje horizontal, ¿no? De derecha a izquierda, porque me parece que ahí hay una trampa de la historia en creer que la bondad está de un lado o del otro. Pero sí, digamos, una época de líderes sensibles que le preocupa lo colectivo y el bienestar general. Y hay otra época que siempre a eso le adviene una época de líderes individualistas donde creen que la prosperidad viene de manera individual, la suma de las individualidades prósperas. Bueno, esa especie de dualidad que está hace mucho, sobre todo desde que existe el capitalismo, para mí se puede ordenar en sagas. Ok. Tal vez la mayor trampa que se ha hecho, digo, basándonos en el divide y vencerás, el concepto de derecha o izquierda como es mismo el que perpetúa el conflicto eterno que genera la grieta, ¿no? Un poco entonces, supongamos que
hay un problema, el cual de resolverse generaría un efecto dominó que automáticamente resolvería la mayoría de microproblemas que en este momento están como encerrando a la humanidad en una especie de bucle. ¿Cuál crees que es ese problema madre que en este momento está afectando y que no se está pudiendo resolver? Fácil la pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el problema mayor de la humanidad, digamos, la fuente de todos los problemas? Tal vez no como algo absoluto, como esa es la cosa, pero la que vos considerás lo suficientemente grande como para que de resolverse entonces generaría ese efecto dominó. Supongo que la desigualdad, ¿no? Si hoy vivimos en un mundo muy desigual, donde nosotros tenemos los recursos para iluminar un estudio, tomar agua, poner aire, mientras otros en otros lugares de este mismo país incluso no tienen agua potable, no tienen electricidad. Esa desigualdad creo que es el principal problema de la humanidad. En la desigualdad cabe el hambre, la falta de educación, bueno, todo nace ahí. Yo podría decir que la desigualdad es como el mayor de los problemas, creo. Es un mundo muy, muy, muy desigual. Porque las guerras, los conflictos, creo que todos son hijos de ese conflicto. Es decir, supongamos que nosotros siguiésemos el camino de buscar la igualdad, ¿a dónde tiende? ¿Cómo se vería una sociedad más igual? Y utópicamente, donde Sí. todos tengamos por igual el mismo acceso a recursos, ¿no? Donde a nadie le falte un plato de comida, a nadie le falte un techo, a nadie le falte un abrigo. En principio, como cosas básicas, consensos básicos. Sobre una base de igualdad, las desigualdades son menos graves, ¿no? Si yo tengo un Renault 12 y vos tenés un Mustang, pero todos comemos y todos tenemos donde dormir, bueno, me parece menos grave esa desigualdad. Okay. Ahora, si vos tenés un Mustang y comés 4 veces por día y te bañás 2 y yo como 1 vez por semana, bueno, ahí hay un problema mayor. ¿Lo que crees que es el mayor problema en este momento tiene que ver con una desigualdad básica, es decir, a nivel necesidades fundamentales? Una desigualdad estructural, sí. Aunque eso estuviese cubierto, ¿sería igual una sociedad en la cual hay una jerarquía de poder? Es decir, puede que todos tengamos la libertad mínima de poder seguir existiendo porque comemos, tomamos, dormimos y demás, pero igual habrían personas que con su poder pueden tomar decisiones que afectan a muchas otras personas y personas que solo pueden tomar decisiones que se afectan a sí mismas. ¿Crees que funcionaría mejor un sistema en el que todos tuviésemos la misma cantidad de poder? Es decir, ¿mi poder termina cuando empieza el tuyo? ¿O crees que es necesario que haya una estructura en forma de paraguas que engloba a pequeñas personas que solo tienen poder sobre sí mismas? ¿Estamos complotando para destruir el capitalismo, acaso? Solo hago preguntas. Ahora, si supongamos que disolvemos el sistema de poder, ¿no? Y como sociedad volvemos a estar en una especie de ágora donde discutimos entre todos todo. Supuestamente la ciencia políticas analiza la existencia del sistema político como una respuesta de la sociedad al caos, ¿no? Una sociedad sin reglas, sin una autoridad. Depende de qué autor leas, el hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza. Ese estado de naturaleza no lo conocemos tanto. En algunas circunstancias lo podemos ver, ¿no? En conflictos, en catástrofes uno puede tener un sentido de cómo es el estado de naturaleza, pero está esa gran duda, ¿no? ¿El hombre es bueno por naturaleza o malo por naturaleza? No lo sabemos. Si es malo por naturaleza, bueno, necesita algo que lo ordene, y ahí es cuando aparece el Leviatán, ¿no? La figura de la autoridad que viene a poner orden. Entonces todo el sistema actual está construido en base a la idea de que el hombre es malo por naturaleza. ¿Eso es lo que planteas? Yo creo que sí. O sea, el sistema político, Okay. entregar una porción de nuestra libertad a alguien a cambio de seguridad, era el Leviatán originalmente, a cambio de propiedad privada, a cambio de orden. Esa es un poco la teoría del nacimiento de la ciencia política, ¿no? Yo no sé si el hombre es bueno o malo por naturaleza. A veces hay de todo, ¿no? Me agarran momentos luminosos que pienso que el hombre es bueno. Aún así, siendo bueno el hombre por naturaleza, también habría problemas, digamos. No sé si el sistema surge de la maldad del hombre. Por ahí de la dificultad de administrar el caos.
Tengo una idea particular. Me gustaría saber cómo la percibís vos. Supongamos que esto tiene sentido. El rol que cumple esta jerarquía paraguas es que habría una entidad con un poder mayor, neutral, que tiene como objetivo regular la maldad fundamental base del resto de humanos, que son la mayoría. Sí. En las Naciones Unidas. Ok. El problema sería que esta entidad igual es un humano, que tiene su maldad por la misma lógica. ¿Crees que podría una inteligencia artificial reemplazar esa entidad supervisora de la humanidad para encargarse de adjudicar a cada quien un nivel similar lo más equitativo posible? ¿Quién programó esa inteligencia artificial? Tal vez la democracia podría estar en la programación de esa inteligencia artificial si se pone como objetivo la neutralidad de esa herramienta. No creo eso. No creo que la inteligencia artificial podría salvar las imperfecciones de la humanidad. ¿Hay algún destino al que preferirías que se acerque la humanidad? Preferiría que desacelere, que sí, marcha atrás en algunos aspectos de la comunicación, de internet, de los teléfonos, de la conexión permanente. A mí me gustaría que desandemos un par de pasos, ¿no? Bueno, por ahí tiene que avanzar más todavía hasta llegar al colapso de la presencia virtual de todos nosotros y pues poder volver a un estado de mayor humanidad. Hasta que el imperio contraataque. O nazca una nueva esperanza. ¿Crees que los problemas de la humanidad son mayormente comunicacionales o crees que hay otra cosa que no se puede nombrar que está pasando? No, los problemas no son comunicacionales. El problema mayor hoy no es comunicacional, es material, ¿no? Que hay gente que no tiene para comer. Hay quienes tratan de hacer parecer eso como un problema comunicacional. No hay hambruna, en realidad es un truco. Es un posteo falso, fake. Pero hambrunas hay. Asesinatos, matanzas, genocidios hay. No es... Sí, hay un problema comunicacional en base a cómo nos vinculamos con eso. Pero el problema de base está en la realidad. Pero tal vez si como humanidad fuésemos mejor comunicacionalmente ya hubiésemos solucionado ese problema porque podríamos tener debates tal vez un poco más avanzados y civilizados que nos llevarían al resultado de una mayor igualdad. Creo que no, creo que somos desgraciadamente demasiado buenos comunicando y por eso hay tanta manipulación. Hay algunos que son mejores que otros y entonces el mundo entró en esa lógica de ver quién comunica mejor sin importar la realidad que están comunicando. ¿Crees que la manipulación es una buena forma de comunicarse? No, creo que es pésima, pero creo que es efectiva. Ok. Entonces, antes vos me decías si una buena comunicación podría desarmar los problemas porque podríamos entendernos. No, creo que eso tiene que ver con formarnos nosotros como seres humanos, tener mayor tiempo de reflexión, de lectura, de compromiso con las cosas, de modo tal que a la hora de comunicarnos, de consumir o de emitir, sea producto de una persona formada, reflexiva, sensible, que lo tenemos que cultivarnos más a nosotros que a nuestras redes. ¿Qué pensás de el autodidactismo en contraste con la educación institucional? Creo que es un cambio de era, ¿no? Y está claro que hoy hay... Bueno, autodidacta hasta ahí, ¿no? Digo, no sé si llamas autodidacta a alguien que consume tutoriales de YouTube. No creo que sea autodidacta eso, ¿no? Está siendo formado de manera informal, si quieres por fuera de la institución, pero formado por alguien. Me refería más a generar la capacidad de discernir con el pensamiento crítico y filtrar la información que se recibe para uno generar su propio camino a través del conocimiento y no que se imponga una estructura secuencial de lo que se debe aprender y en qué orden. Creo que el error en algún momento del mundo fue pensar que a todos les podía caber el mismo estilo de formación. Que lo mismo vos y yo, siendo completamente distintos de personalidad, viniendo de familias completamente distintas, viniendo de barrios completamente distintos, de intereses completamente distintos, nos iba a caber el mismo programa de estudios y el mismo formato, ¿no?
Y no, estás poniendo a dos personas completamente distintas. Es difícil que el mismo estilo les sirva a los dos. Sí me doy cuenta, por mi propio camino formativo, institucional, que había cosas que a mí no me interesaban en lo más mínimo y me obligaban a estudiarlas, mientras que había cosas que me fascinaban y a mi amigo que le gustaba la otra, eso no le gustaba nada. Y era como, se contemplaba muy poco la individualidad. Y eso me parece que es un desacierto. Dicho eso, seguramente haya motivos, cosas generales que está bien que le den a todos para participar de la misma sociedad, ¿no? Pero bueno, debe haber un punto medio. ¿Cuál es tu mayor duda? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Supongo que es mi mayor duda, ¿no? La que más se ha repetido a lo largo de la historia, de mi historia. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Incluso en momentos en los que estoy muy contento con lo que estoy haciendo, pero siempre me pregunto qué estoy haciendo en este momento. Eso es una duda recurrente. Constructiva también. ¿Crees que si lograste construir cierto camino en tu vida, lo lograste construir porque te hiciste esa pregunta muy seguido? Puede ser, una buena tesis. Porque me la hice con compromiso de responderla, pero con la suficiente conciencia de que no la iba a responder. Okay. La inquietud, o sea, mi camino está un poco marcado por la inquietud, por siempre estar queriendo hacer algo que estoy eligiendo hacer. ¿Y la mayor duda de la humanidad, cuál crees que es? El ciclo se llama La Pregunta, ¿no? La Pregunta. Yo me considero un cuestionador serial y me considero un espejo. Es decir, creo que uso las preguntas para reflejar cosas, como intento que ese sea mi rol. Está muy bien, pero la pregunta de la humanidad, o sea, tenés que ser un espejo de la humanidad. Ahí. En este caso, vos también sos un espejo y reflejás tu propia perspectiva de la realidad. Entonces, la pregunta no va a cuál es la realidad, sino cuál es tu perspectiva de... Supongamos que la humanidad se corporizara y fuera un ser ahí, ¿no? Y yo lo viera atribulado, pensando en algo, y tuviera que adivinar en qué está pensando, qué lo tiene tan estresado. Yo creo que debe estar pensando, pero ¿qué carajo hice convertir a este dibujito, ¿no? Del Homo sapiens al Homo erectus para que el dibujo de ahora sea una persona con una selfie, ¿no? ¿Qué hice para construir esta sociedad narcisa y superficial? ¿Cómo corrijo esta tendencia narcisista en la que sumía la humanidad? Nos convertimos en una especie muy autoconsciente de su imagen y eso es, y yo siendo partícipe absoluto de este universo, pero me parece que es una deriva triste. ¿Qué te gustaría que te pregunte? Yo estoy en una etapa más donde estoy poniendo mucho el interés en afuera mío. Entonces estoy más interesado en lo que está fuera de mí que en lo que está dentro mío, por decirlo de algún modo. Me interesa más tu vida que la mía, me interesa más la vida de los chicos que la mía. Entonces sobre mí estoy, no lo estoy haciendo tanto, pero deseando hablar menos. No por esconder, no hay nada no es que no quiero hablar sino que prefiero, esto es paradójico, porque trabajo mucho con mi imagen haciendo videos, filmándome a mí mismo. Tengo un amigo que me burla todo el día, me dice, ¿qué estás haciendo editándote? Y ese chiste, inocente y lleno de cariño, también está lleno de veneno, porque es obviamente una tensión en mi vida hoy, el vínculo con uno mismo. Dicho eso, realmente me interesan más las preguntas de los otros que de mí mismo, así que no... Okay. Justo se me viene una pregunta que en realidad tiene mucho que ver con vos. Y bueno, ya estoy acá, disculpas por eso, pero voy a tener que hacer una pregunta. ¿Crees que tu conflicto personal en este momento tiene que ver específicamente con eso? Es decir, con un deseo tuyo de enfocarte en lo externo, pero a su vez vivir de ser vos mismo. Está bien eso. Es una buena... también otra buena teoría. Ok. Bueno, anótala. Me la llevo eso. Ok. Y para terminar, ¿cómo te sentís con lo que hablamos? Lleno de dudas. Acorde con... Cuando de repente vas a un lugar y te preguntan, che, ¿cuál es la duda de la humanidad?
apa, a mí no me sale responderla ligeramente, respondí lo que pude, pero no me sale olvidarme de la pregunta. Me quedo pensando, ¿qué tendría que haber respondido? Como si hubiera una respuesta real, ¿no? Como una respuesta correcta. Pero no me voy a ir pensando, ¿cuál es la duda de la humanidad? ¿Cuál es el principal problema de la humanidad? ¿Está bien la desigualdad? ¿O hay cosas más graves? ¿Tendría que haber hablado de la crueldad? ¿Es la crueldad? Bueno, me siento bien, me parece interesante, pero me parece que soy insuficiente para este tipo de preguntas. Yo creo que las respondiste muy bien. Y bueno, también me siento satisfecho con el resultado si te generó cuestionamiento. No, eso sí, siempre hablar con vos es inquietante del buen modo, porque venís con preguntas grandes. Lo bueno de la juventud es que tiene preguntas grandes. Uno cuando se va volviendo menos joven, las preguntas se vuelven más específicas y más chicas. Y eso uno lo interpreta como algo, como un gesto de madurez, como un gesto de humildad, ¿no? Que uno se preocupa por tu esquina y no por el universo. Pero a su vez hay algo de ir olvidándose de las preguntas grandes que te vuelve chiquito, ¿no? Como si dejas de preguntarte por el amor y empezás a preguntarte por el sexo. Hay una renuncia muy grande en esa disminución de la pregunta. Y de repente, por cansados, por añosos, por dolidos o derrotados, empezamos a consolarnos con tener preguntas chiquitas que podamos responder y dejamos las preguntas grandes para los jóvenes. Creo que estaría bien que aún no tan jóvenes sigamos haciendo las preguntas grandes. El mundo necesita hacernos las preguntas grandes porque son las que de algún modo van a refundar esta humanidad, volviendo a la pregunta de la humanidad. Así que gracias por las preguntas grandes que no he sabido responder, pero ahora vuelvo a saber preguntármelas. Bueno, nos despedimos con un choque de puños. Y como que explota. Así me costó con su reacción. Ya gracias.